Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos del libro La Utopía de América de Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1884. Escritor y humanista dominicano, hijo de la poetisa Salomé Orellana Enríquez, fue una de las figuras más sólidas y estimables de la cultura dominicana. Su vida literaria empezó a los 14 años, con la publicación de una colección de poemas titulada Aquí Abajo. En 1901 se trasladó a Nueva York a cursar estudios universitarios. De aquella ciudad pasó a La Habana, Cuba, donde en 1905 apareció su primer libro, Ensayos Críticos, para pasar luego a México, donde permanecería entre 1906 y 1913. En 1914 volvió a la capital cubana, donde publicó un estudio acerca de Hernán Pérez de Ayala. Entre 1915 y 1916 residió en las ciudades de Washington y Nueva York. En Estados Unidos dio a la imprenta Las Nuevas Estrellas de Heredia en 1918. Ese mismo año ingresó a la Universidad de Minnesota, en la que se mantuvo como docente hasta 1921. Durante esa época viajó a España en 2 oportunidades y estableció contacto con Ramón Menéndez Pidal, quien escribió el prólogo de la versificación irregular en la poesía castellana, su tesis doctoral presentada en Minnesota. De Estados Unidos salió hacia México. Allí participó activamente de las políticas adelantadas desde la Secretaría de Educación por José de Vasconcelos. Ejerció la docencia universitaria y fue director general de Enseñanza Pública en Puebla. En 1924 se trasladó a Argentina, país en el cual residiría hasta su muerte, con una pausa entre 1931 y 1933, cuando atendió el llamado del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo para que se hiciera cargo de la elección de educación, labor que decidió interrumpir. Durante este periodo ocupó una cátedra en la universidad. En Argentina fue catedrático en las universidades de Buenos Aires y de La Plata. Murió en 1946 mientras se dirigía en tren hacia esta última ciudad a atender sus compromisos académicos. Erudito de tipo moderno, preocupado por la corrección y la pureza del lenguaje, y enamorado de los clásicos griegos, latinos y castellanos, Pedro Enrique Sureña escribió pocas obras de imaginación. Entre sus piezas literarias figuran el cuento La Sombra, el poema dramático El Nacimiento de Dionisos y algunas poesías más, dentro del tono y ambiente del modernismo. Pedro Enrique Sureña fue un filólogo y un ensayista de verdadera altura, apasionado por la sencillez del lenguaje, que procuró limpiar de barroquismos hasta llegar en ocasiones a la sequedad. Son fundamentales sus estudios titulados Ensayos Críticos, Horas de Estudio, Mi España, la versificación irregular en la poesía castellana, 6 ensayos en busca de nuestra expresión, La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, El español de Santo Domingo, Plenitud de España, Corrientes literarias en la América Hispana, y su obra póstuma Historia de la cultura en la América Hispánica. Son de verdadera importancia sus ensayos sobre Juan Ruiz de Alarcón y sobre Fernán Pérez de Oliva, así como su recopilación de romances de América, en la que recogió los romances españoles que todavía se recitaban o cantaban en la República Dominicana. Enrique Sureña es apreciado como una de las más ilustres figuras de las letras de la América española. En este episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana, junto a Roberto Guzmán vamos a hablar del libro La Utopía de América de Pedro Enrique Sureña. Para ello vamos a tomar en cuenta una edición publicada en 2020
por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña como parte de su colección Clásicos Dominicanos. Dicha edición cuenta con un prólogo escrito por Miguel de Mena y nos vamos a permitir compartir con ustedes algunas de sus reflexiones en torno a esta obra. La utopía de Pedro Enríquez Ureña, un discurso para la historia. Entre agosto y diciembre de 1922, el secretario de Educación de México, José Vasconcelos, realizó una amplia gira por Brasil, Uruguay y Argentina, acompañado por una gran comitiva de artistas, intelectuales, funcionarios y militares. Primeramente participó de las fiestas de independencia del Brasil, celebradas el 7 de septiembre. Luego asistió a la toma de posesión del nuevo presidente argentino, Manuel Alvear, quien recibía la silla presidencial de Hipólito Yrigoyen. Dentro de los acompañantes de Vasconcelos estuvo Pedro Enríquez Ureña, como jefe del intercambio de la Universidad Nacional, debido a sus vínculos con estudiantes argentinos que en 1921 habían visitado México. A las publicaciones que ya venía haciendo en Argentina desde 1919, la Universidad de La Plata lo invitó a pronunciar un discurso que luego marcaría su legado. Su título, La Utopía de América. Ese texto se recogió en 1925 junto a otro, Patria de la Justicia, en una edición de estudiantina de la ciudad de La Plata. Una segunda publicación de estos dos textos aparecería en 1978 en el libro La Utopía de América, en la Biblioteca Ayacucho de Venezuela, editado por Rafael Gutiérrez, quien también escribía el prólogo, y por Ángel Rama. Este libro en realidad sería la segunda gran compilación de la obra del dominicano, luego de Obra Crítica, publicada en 1961 por el Fondo de Cultura Económica y prologada por Jorge Luis Borges. El concepto de utopía estuvo presente desde los primeros escritos de Enríquez Ureña, recuperando instancia de un pensamiento griego que tendía al mejoramiento de la condición de vida urbana, hacia un grado superior de formas de convivencia. A diferencia de sus contemporáneos e incluso de escritores muy cercanos como Alfonso Reyes, que apelaban más a un aspecto social histórico de desarrollo, Enríquez Ureña apeló mayormente a la ética. Pensador de la cotidianidad, le dio entrada en su sistema filosófico a lo que hoy podría considerarse como la calle, la gente. Si bien pudo internarse en los campos de la abstracción e incluso de la especulación filosófica, nunca dejó de sentir el pulso de la ciudad y sus habitantes. La Utopía de América es uno de los documentos cimeros del humanismo latinoamericano. Lo que ha permitido esta consagración ha sido su comprensión del sujeto y de su vida cotidiana, la claridad con que expone el mayor concepto de convivencia, la justicia social, precediendo en muchos aspectos a la teología de la liberación, como señala el poeta Ernesto Cardenal al recibir en el 2014 el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña que otorgaba el gobierno dominicano. Personalidad de Pedro Enríquez Ureña. La psicología ha demostrado que mientras más personal es la educación del niño, más posibilidades de concentración y expresión logra éste. En el caso de Enríquez Ureña, la comprensión de su legado debería comenzar por el impacto de su madre en sus aspectos formativos. Salomé Ureña, su madre, fue educadora y poeta, y durante buena parte de su infancia tuvo que asumir la responsabilidad total de su educación, ya que su padre, Francisco Enríquez y Carvajal, se fue a París a perfeccionar estudios de medicina cuando el pequeño Pedro apenas tenía 4 años. Luego se agregarían otros factores como un contexto histórico caracterizado por la migración, lo insular y la multiculturalidad. Salomé Ureña de Enríquez fue animadora cultural y poeta, antes de integrarse a los proyectos educativos del puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Ambos pensaron y trabajaron por la modernización de la escuela, la integración de las mujeres y la implantación de principios racionales en la educación. Uno de los fundamentos socianos era la comprensión del educando como sujeto, un ser que debía desarrollar sus capacidades de racionalización y decisiones en funciones de convicciones propias, haciendo uso de su libertad como ser y sujeto, lo que en los años 60 se conocería como los principios teológicos de la educación, a partir de los conceptos y prácticas de Paulo Freire y su pedagogía del oprimido. Ya eran usuarios en la didáctica de Hostos de aquel último cuarto del siglo XIX. A pesar del impacto del fallecimiento de Salomé Ureña cuando Pedro apenas tenía 13 años, al parecer lo implantado ya ofrecía sus frutos. Un joven intelectual interesado por todo lo que pasaba en su alrededor, desde los clásicos Shakespeare e Ibsen hasta los poetas haitianos que había ya leído dentro de sus primeras lecturas francesas. Recuérdese que debido a las limitaciones económicas que había en el país y las represiones bajo el régimen de Ulises Ceró,
El doctor Francisco Enríquez y Carvajal tuvo que trasladarse a Cabo Haitiano junto a sus 3 hijos varones para poder trabajar libremente. Desde ese año 1894 hasta 1899, la familia se vería mediada por esa residencia en Cabo Haitiano. Si bien los niños aprendieron el francés, la concentración en los ámbitos familiares le debía limitar las percepciones de lo ampliamente nacional de la época. Cuando Pedro y sus hermanos en 1901 salen con rumbo a Nueva York y se establecen los próximos 4 años en esa urbe norteamericana, su personalidad había dado un grandísimo salto. La isla le será clara, nunca dejará de amarla, pero advierte que antes que dominicano, es ante todo un ser humano, ciudadano del mundo, y que lo primero será servir allí donde se necesite y se tenga la felicidad en la participación en los procesos sociales. Viajero constante, ciudadano universal, Enríquez Ureña hizo de algunas ciudades donde vivió momentáneas patrias chicas: Nueva York, Ciudad de México, Madrid y Buenos Aires. No fue necesariamente el crítico errante como le llamaba Enrique Krauss, porque su errancia no era cuestión natural, sino condicionamiento político o económico. Voluntariamente solo se fue de Santo Domingo, La Habana y Minnesota, pero el resto de sus mudanzas fueron obligatorias. Se fue de México en 1914 porque la revolución lo amenazaba, no brindándole las más mínimas seguridades de vida ni de trabajo. Abandonó Minnesota en 1921 porque su viejo amigo José Vasconcelos lo llamaba para colaborar en su Secretaría de Educación. Siempre se sintió útil en el uso de su palabra, porque con ella suponía contribuir a la constitución de una comunidad pensante y actuante. Si el espíritu ha triunfado en nuestra América sobre la barbarie interior, no cabe temer que nos rinda la barbarie de afuera. No nos deslumbre el poder ajeno, el poder es siempre efímero. Ensanchemos el campo espiritual, demos el alfabeto a todos los hombres, demos a cada uno los instrumentos mejores para trabajar en bien de todos. Esforcémonos por acercarnos a la justicia social y a la libertad verdadera. Avancemos, en fin, hacia nuestra utopía. ¿Hacia la utopía? Sí. Hay que ennoblecer nuevamente la idea clásica. La utopía no es vano juego de imaginaciones pueriles. Es una de las magnas creaciones espirituales del Mediterráneo, nuestro gran mar antecesor. El pueblo griego da al mundo occidental la inquietud del perfeccionamiento constante. Cuando descubre que el hombre puede individualmente ser mejor de lo que es y socialmente vivir mejor de cómo vive, no descansa para averiguar el secreto de toda mejora, de toda perfección. Juzga y compara, busca y experimenta sin descanso. No le arrenda la necesidad de tocar a la religión y a la leyenda, a la fábrica social y a los sistemas políticos. Es el pueblo que inventa la discusión, que inventa la crítica, mira al pasado, crea la historia, mira al futuro y crea las utopías. El antiguo Oriente se había conformado con la estabilidad de la organización social. La justicia se sacrificaba al orden, el progreso a la tranquilidad. Cuando alimentaron esperanzas de perfección, la victoria de Ahura Mazda entre los persas o la venida del Mesías para los hebreos, la situaron fuera del alcance del esfuerzo humano. Su realización sería obra de leyes o de voluntades más altas. Grecia cree en el perfeccionamiento de la vida humana por medio del esfuerzo humano. Atenas se dedicó a crear utopías. Nadie las revela mejor que Aristófanes. El poeta que las satiriza no solo es capaz de comprenderlas,
sino que hasta se diría simpatizador de ellas. Tal es el esplendor con que llega a presentarlas. Poco después de los intentos que atrajeron la burla de Aristófanes, Platón crea en la República no solo una de las obras maestras de la filosofía y de la literatura, sino también la obra maestra en el arte singular de la utopía. Cuando el espejismo del espíritu clásico se proyecta sobre Europa con el Renacimiento, es natural que resurja la utopía, y desde entonces, aunque se eclipse, no muere. Hoy, en el medio del formidable desconcierto en que se agita la humanidad, solo una luz unifica a muchos espíritus. La luz de una utopía reducida, es verdad, a simples soluciones económicas por un momento, pero utopía al fin, donde se vislumbra la única esperanza de paz entre el infierno social que atravesamos todos. ¿Cuál sería pues nuestro papel en estas cosas? ¿Devolverle a la utopía sus caracteres plenamente humanos y espirituales? ¿Esforzarnos porque el intento de reforma social y justicia económica no sea el límite de las aspiraciones? ¿Procurar que la desaparición de las tiranías económicas concuerde con la libertad perfecta del hombre individual y social, cuyas normas únicas después del numinem laedere sean la razón y el sentido estético? Dentro de nuestra utopía, el hombre deberá llegar a ser plenamente humano, dejando atrás los estorbos de la absurda organización económica en que estamos prisioneros y el lastre de los prejuicios morales y sociales que ahogan la vida espontánea al ser, a través del franco ejercicio de la inteligencia y de la sensibilidad, el hombre libre abierto a los cuatro vientos del espíritu. Y como se concilia esta utopía destinada a favorecer la definitiva aparición del hombre universal, con el nacionalismo antes predicado, nacionalismo de jícaras y poemas. Es verdad, pero nacionalismo al fin. No es difícil la conciliación, antes el contrario, es natural. El hombre universal con que soñamos, al que aspira nuestra América, no será descastado. Sabrá gustar de todo, apreciar todos los matices, pero será de su tierra y no la ajena. Le dará el gusto intenso de los sabores nativos, y esa será su mejor preparación para gustar de todo lo que tenga sabor genuino, carácter propio. La universalidad no es el descastamiento en el mundo de la utopía. No deberán desaparecer las diferencias de carácter que nacen del clima, de la lengua, de las tradiciones, pero todas estas diferencias, en vez de significar división y discordancia, deberán combinarse como matices diversos de la unidad humana. Nunca la uniformidad ideal de imperialismos estériles, sí la unidad como armonía de las multiánimes voces de los pueblos. Y por eso, así como esperamos que nuestra América se aproxime a la creación del hombre universal, por cuyos labios hable libremente el espíritu, libre de estorbos, libre de prejuicios, esperamos que toda América y cada región de América conserve y perfeccione todas sus actividades de carácter original, sobre todo en las artes, las literarias, en que nuestra originalidad se afirma cada día, las plásticas, tanto las mayores como las menores, en que poseemos el doble tesoro variable según las regiones de la tradición española y de la tradición indígena, fundidas ya en corrientes nuevas y en las musicales, en que nuestra insuperable creación popular aguarda a los hombres de genio que sepan extraer de ella todo un sistema nuevo que será maravilla del futuro, y sobre todo como símbolos de nuestra civilización, para unir y sintetizar las dos tendencias, para conservarlas en equilibrio y armonía. Esperemos que nuestra América siga produciendo lo que es acaso su más alta característica, los hombres magistrales, héroes verdaderos de nuestra vida moderna, verbo de nuestro espíritu y creadores de vida espiritual.
Seguimos compartiendo con ustedes el prólogo escrito por Miguel de Mena sobre esta obra, La Utopía de América, de Pedro Enríquez Ureña. Entre la ética y la estética, para comprender los alcances de la Utopía de América, tendríamos que internarnos en algunos temas y autores con quienes Enríquez Ureña desarrolló un significativo diálogo. Dos grupos entran en consideración: los filósofos griegos y sus intérpretes por un lado, y por el otro los hacedores y pensadores de lo que José Martí llamó Nuestra América, esa que se vincula en función de sus orígenes latinoamericanos y que comparte una situación colonial. Pedro Enríquez Ureña leyó a dos importantes ensayistas ingleses y a un alemán de finales del siglo XIX, Matthew Arnold, Walter Pater y Friedrich Nietzsche. Del primero asumió su lectura del romanticismo inglés y sus principios de lucha contra la naturaleza y el poder en la sociedad. Del segundo, su refrescante lectura de la filosofía griega, donde al saber se le unía el placer y la justa convivencia social. Del último, Nietzsche, que en 1900 moría después de años de ausencia mental, dejando el último gran legado de la clasicidad, la lectura crítica de toda la filosofía anterior o el trastocamiento de la moral, la imposición de la relatividad de los valores como vía excelsa del saber. En síntesis, se encontró un vínculo entre la ética y la estética, la democracia y el bien común. Enríquez Ureña también se nutrió de un conjunto de reflexiones producidas en el Nuevo Mundo. Leyó de Bartolomé de las Casas su defensa del sujeto indígena, de Simón Bolívar y Andrés Bello el derecho de nuestros países a su independencia. Se nutrió de José Martí, Eugenio María de Hostos y José Enrique Rodó en su visión de la autonomía nacional, la relación de igualdad frente a los imperios del norte y Europa. La síntesis de ambas corrientes, la primera que podríamos llamar abstracta, por cuanto se desarrolla a partir de la discusión de los modelos griegos, y la latinoamericana, que participa de las luchas políticas, desembocó finalmente en esta conferencia sobre la Utopía de América y en los hechos marcó toda su obra. Hacia la utopía. En el primer párrafo de su conferencia, Enríquez Ureña advierte que habla a título personal, pero que lo hace a partir de la experiencia mexicana porque ella ilustra la importancia de un concepto muy importante, la tradición. De esa manera realiza su primera crítica a la razón imperial o imperialista, esa que supone como infantiles o degradados o necesitados de civilización a los pueblos como los nuestros, supuestamente naturales, por las limitaciones que todavía tiene el capital para asumirnos. Tener tradición implica disponer de una consistencia cultural, de formas de socialización, de grados de desarrollo que, si bien suprimidos por el poder colonial, ha logrado subsistir y de alguna manera imponerse en el contexto de la dominación imperial. Pero Enríquez Ureña cuestiona la manera en que los modernos medios de comunicación difunden una imagen falsa de los sujetos coloniales, al escribir sobre la interesada difamación del cinematógrafo y del telégrafo. A él no le interesa lo autóctono en tanto tal o lo indígena, sino que asume las modernas sociedades como producto de la conjunción de los pueblos originarios con las distintas migraciones desde los centros imperiales. Su análisis puede tener algunas fallas, visto desde nuestros días. Por ejemplo, no destaca la presencia africana, pero sí es lo suficientemente integrador como para ampliar su foco de intención, integrando espacios no habituales a los discursos científicos como el Brasil. Al reconocimiento de lo propio de nuestras sociedades, le sigue el aporte que las mismas han hecho en torno a nuevas formas artísticas, literarias e incluso arquitectónicas. Si la creación nacional asume su en sí de nuestras sociedades, entonces dispondríamos de un elemento más para considerarnos sujetos universales y no seres al margen de los poderes imperiales, recicladores de sus designios. También nosotros tenemos saberes, haceres, monumentos, obras que no pueden seguirse minimizando bajo el halo de lo supuestamente exuberante que somos, como si fuésemos pieza de museo o de circo ante el europeo o norteamericano. En esa línea, Enríquez Ureña apela a lo positivo de las corrientes nacionalistas en América Latina en cuanto ofrecen conciencia de nuestra naturaleza, cultura y tradiciones. Luego de apelar a lo histórico, a ver en el pasado, Enríquez Ureña se orienta a ver el presente. Luego de independizados de los antiguos colonizadores, llama a una generación nacional, a la necesidad de pensar nuevas formas sociales. Pero este paso solo será posible si es que prima un principio de solidaridad y ruptura con la ética del capitalismo avasallante, de cuestionamiento a ese orden donde solo importa la producción, el valor de los sujetos, que muchas veces se transforma en el de los sujetos. Su conclusión es simple y cada vez más necesaria.
Dentro de nuestra utopía, el hombre llegará a ser plenamente humano, dejando atrás los estorbos de la absurda organización económica en que estamos prisioneros y el lastre de los prejuicios morales o sociales que ahogan la vida espontánea. Hacer a través del franco ejercicio de la inteligencia y de la sensibilidad el hombre libre, abierto a los cuatro vientos del espíritu. Enrique Sureña vincula saber, conocer, reconocer y actuar. En su breve conferencia actualiza conceptos como tradición y nacionalismo, destacando sus aspectos positivos y no solo museísticos o de simples orgullos localistas. Plantea potenciar lo mejor de nuestras tradiciones como las libertarias, con nuestros valores, como los de una democracia real en la que se potencia la plenitud de un sujeto social consciente, responsable y solidario. Su conclusión será simple y posible. En el mundo de la utopía no deberán desaparecer las diferencias de carácter que nacen del clima, de la lengua, de las tradiciones, pero todas esas diferencias, en vez de significar división y discordancia, deberán combinarse como matices diversos de la unidad humana. La primera utopía que se realizó sobre la tierra, así lo creyeron los hombres de buena voluntad, fue la creación de los Estados Unidos de América. Reconozcámoslo lealmente, pero a la vez meditemos en el caso ejemplar. Después de haber nacido de la libertad, de haber sido escudo para las víctimas de todas las tiranías y espejo para todos los apóstoles del ideal democrático, y cuando acababa de pelear su última cruzada, la abolición de la esclavitud, para librarse de aquel lamentable pecado, el gigantesco país se volvió opulento y perdió la cabeza. La materia devoró al espíritu y la democracia, que se había constituido para bien de todos, se fue convirtiendo en la factoría para lucro de unos pocos. Hoy, el que fue arquetipo de libertad es uno de los países menos libres del mundo. ¿Permitiremos que nuestra América siga igual camino? A fines del siglo XIX lanzó el grito de alerta el último de nuestros apóstoles, el noble y puro José Enrique Rodó. Nos advirtió que el empuje de las riquezas materiales amenazaba ahogar nuestra ingenua vida espiritual. Nos señaló el ideal de la magna patria, la América española. La alta lección fue oída. Con todo, ella no ha bastado para detenernos en la marcha ciega. Hemos salvado en gran parte la cultura, especialmente en los pueblos donde la riqueza alcanza a costearla. El sentimiento de solidaridad crece, pero descubrimos que los problemas tienen raíces profundas. Debemos llegar a la unidad de la magna patria. Pero si tal propósito fuera su límite en sí mismo, sin implicar mayor riqueza ideal, sería uno de tantos proyectos de acumular poder por el gusto del poder y nada más. La nueva nación sería una potencia internacional, fuerte y temible, destinada a sembrar nuevos terrores en el seno de la humanidad atribulada. No, si la magna patria ha de unirse, deberá unirse por la justicia, para asentar la organización de la sociedad sobre bases nuevas, que alejen del hombre la continua zozobra del hambre a que lo condena su supuesta libertad y la estéril impotencia de su nueva esclavitud, angustiosa como nunca lo fue la antigua, porque abarca a muchos más seres y a todos los envuelve en la sombra del porvenir irremediable. El ideal de justicia está antes que el ideal de cultura. Es superior el hombre apasionado de justicia al que solo aspira a su propia perfección intelectual. Al diletantismo egoísta, aunque se ampare bajo los nombres de Leonardo o de Goethe, o pongamos el nombre de Platón, nuestro primer maestro de utopía,
el que entregó al fuego todas sus invenciones de poeta para predicar la verdad y la justicia en nombre de Sócrates, cuya muerte le reveló la terrible imperfección de la sociedad en que vivía. Si nuestra América no ha de ser sino una prolongación de Europa, si lo único que hacemos es ofrecer suelo nuevo a la explotación del hombre para el hombre, y por desgracia, eso es hasta ahora nuestra única realidad, si nos decidimos a que esta sea la tierra de permisión para la humanidad cansada de buscar en todos los climas, no tenemos justificación. Sería preferible dejar desiertas nuestras altiplanicies y nuestras pampas, si solo hubieran de servir para que en ellas se multiplicaran los dolores humanos, no los dolores que nada alcanzará a evitar nunca, lo que son hijos del amor y la muerte, sino los que la codicia y la soberbia afligen al débil y hambriento. Nuestra América se justificará ante la humanidad del futuro cuando, constituida en magna patria fuerte y próspera, por los dones de su naturaleza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la sociedad donde se cumple la emancipación del brazo y de la inteligencia. En nuestro suelo nacerá entonces el hombre libre, el que, hallando fáciles y justos los deberes, florecerá en generosidad y en creación. Ahora no nos hagamos ilusiones, no es ilusión la utopía, sino el creer que los ideales se realizan sobre la tierra sin esfuerzo y sin sacrificio. Hay que trabajar. Nuestro ideal no será la obra de uno, de dos o de tres hombres de genio, sino de la cooperación sostenida, llena de fe, de muchos, innumerables hombres modestos. De entre ellos surgirán, cuando los tiempos estén maduros para la acción decisiva, los espíritus directores. Si la fortuna nos es propicia, sabremos descubrir en ellos los capitanes y timoneles, y echaremos al mar las naves. Entre tanto hay que trabajar, con fe, con esperanza todos los días. Amigos míos, a trabajar. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.